Aquí tienes 20 datos más que no sabías del Titanic. En los últimos momentos antes de sumergirse en la oscuridad del océano, las luces del Titanic aún brillaban, permaneciendo encendidas hasta aproximadamente 2 minutos antes de que desapareciera de la superficie del mar, alrededor de las 2:20 de la madrugada. Este detalle pone de manifiesto la dramática rapidez con la que la majestuosidad del barco se desvaneció en la noche helada del Atlántico. El tiempo entre el hundimiento del Titanic y el rescate de los supervivientes osciló entre 2 y 6 agonizantes horas. En la penumbra de la noche, los botes salvavidas se convirtieron en testigos silenciosos de la tragedia, llevando consigo la esperanza y el desespero de aquellos que aguardaban en las gélidas aguas. La sombra del Californian se cierne sobre la historia del Titanic. Este barco estuvo cerca todo el tiempo, inmóvil por la indecisión de su capitán, quien evitó arriesgarse al hielo. Sin embargo, la falta de operatividad en su sistema de comunicaciones dejó al Californian ajeno a la tragedia que se desarrollaba a unas pocas millas de distancia. El misterio se espesa cuando se considera que algunos oficiales del Californian admitieron en los juicios haber avistado bengalas a lo lejos. Curiosamente, coincidían en número con las 8 bengalas lanzadas por el Titanic. Este enigma añade una capa de desconcierto a la historia, sugiriendo la posibilidad de una intervención potencialmente crucial que nunca ocurrió. La travesía judicial del capitán del Californian, Stanley Lord, se convirtió en un prolongado período de litigios y aflicción. La reputación de Lord se vio gravemente afectada, y hasta el día de hoy la historia del Californian sigue siendo un rompecabezas sin resolver por completo, envuelto en las sombras del misterio que acompañaron a esa fatídica noche en el Atlántico. La desesperada llamada de auxilio del Titanic fue respondida por 3 barcos: el Carpathia, el Frankfurt y su gemelo, el Olympic. El Carpathia, siendo el más cercano, desempeñó un papel crucial en el rescate de los supervivientes, convirtiéndose en un faro de esperanza en la oscura noche del Océano Atlántico. Sin embargo, incluso en medio del rescate, el Carpathia se vio envuelto en un dramático episodio de secuestro. Una mujer afligida por la pérdida de su propio hijo en la tragedia secuestró a una niña. Afortunadamente, la situación se resolvió y la niña fue devuelta a su madre, un destello de consuelo en medio de la desolación. A su llegada a Nueva York, el Carpathia se convirtió en el epicentro de una intensa actividad mediática. Embarcaciones más pequeñas y ferries alquilados por periodistas se acercaron, abordando a los supervivientes desde la cubierta con innumerables preguntas. Esta frenética búsqueda de relatos personales alimentó los titulares de los periódicos, dando forma a la narrativa pública sobre la tragedia del Titanic. La White Star Line, la compañía naviera propietaria del Titanic, inició una operación de búsqueda en la zona del desastre pocos días después. El barco designado para esta tarea fue el Mackay Bennett, encargado de examinar meticulosamente el área en busca de cuerpos y evidencia de la tragedia. Después de 9 días de búsqueda, el Mackay Bennett recuperó más de 300 cuerpos que flotaban en el agua. Sin embargo, algunos de estos cuerpos estaban tan irreconocibles que resultaban imposibles de identificar. Ante esta desgarradora realidad, algunos decidieron dejar los cuerpos en el lugar, marcando un doloroso dilema entre la preservación del respeto y la necesidad de honrar a las víctimas de la tragedia del Titanic. Los fríos números revelan la desigualdad en las cifras de supervivencia del Titanic. De los 329 pasajeros de primera clase, 199 sobrevivieron, mientras que 130 perdieron la vida. En segunda clase, 119 se salvaron, pero 166 no corrieron con la misma suerte. En la tercera clase, 174 pasajeros lograron sobrevivir, pero trágicamente 536 perecieron. La tripulación, compuesta por 899 personas, solo vio la supervivencia de 214 de sus miembros. La tragedia del Titanic dejó cicatrices emocionales en aquellos que lograron sobrevivir. Algunos hombres fueron rechazados por sus comunidades, acusados de cobardes por haber sobrevivido, mientras otros sucumbieron. La culpa y la estigmatización acompañaron a aquellos que, a pesar de su vida, cargaron con el peso de la tragedia.
Bruce Ismay, el dueño del barco, enfrentó el desprecio del público y la pérdida de su posición y prestigio en la White Star Line. La opinión pública lo consideraba responsable y su caída en desgracia fue un recordatorio de la amargura que rodeó al Titanic. Hasta su muerte, hablar del Titanic en su presencia estaba estrictamente prohibido, un símbolo duradero de la carga emocional que llevaba consigo. Melvina Dean, la pasajera más joven y última superviviente, fue un símbolo de esperanza y resiliencia. Con tan solo 2 meses al momento del naufragio, perdió a su padre. A lo largo de su vida enfrentó dificultades económicas y recibió apoyo de figuras famosas, como Cameron, DiCaprio y Winslet. Melvina Dean falleció el 31 de mayo de 2009 a la edad de 97 años, llevándose consigo una conexión viva con el trágico evento. El legado del Titanic se extendió más allá de la tragedia. A raíz de la catástrofe se implementó una norma que perdura hasta hoy. Los cruceros están obligados a llevar botes salvavidas suficientes para salvar al menos un 25% más del pasaje total. Esta regulación, nacida de la tragedia del Titanic, ha contribuido a mejorar la seguridad en los mares y ha dejado una marca indeleble en la industria de los cruceros. El recuerdo del Titanic se renueva cada 15 de abril, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos se acerca al lugar donde yace el pecio y lanza una guirnalda conmemorativa al mar. Este gesto simbólico honra a las víctimas y marca la trascendencia de un evento que dejó una profunda huella en la historia marítima. La incertidumbre sobre si el Titanic se partió o no durante su hundimiento fue resuelta en 1985, cuando Robert Ballard descubrió el pecio. Los restos del barco partido por la mitad pusieron fin a las conjeturas y permitieron a los especialistas reconstruir con precisión los eventos de aquella noche. La oscuridad reinante en la fatídica madrugada, sin la presencia de la luna, había contribuido a la ambigüedad de esta cuestión y a la creación de mitos en torno al naufragio. La revelación visual del barco fracturado proporcionó un punto de referencia claro, despejando las dudas y permitiendo a los expertos reconstruir con mayor precisión los eventos de la trágica noche. La historia, antes difusa, se aclaró, pero la mística del Titanic perdura, alimentando la fascinación mundial por esta tragedia marítima. En YouTube existe un video que recrea al segundo el hundimiento del Titanic de la forma más fiel posible. Esta representación detallada ofrece una visión impactante y emotiva de los momentos finales del coloso marino, permitiendo a las generaciones actuales acercarse virtualmente a uno de los eventos más trágicos de la historia. Sin embargo, el tiempo no perdona ni a los recuerdos ni a los restos. Se estima que para el año 2030, los vestigios del Titanic habrán desaparecido por completo, llevándose consigo los últimos rastros físicos de aquel navío, que se hundió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. La desaparición gradual del Titanic es un recordatorio de la fragilidad de la memoria histórica y de la efímera presencia de los monumentos que el tiempo va erosionando. Y por si no lo viste, mira estos primeros 20 datos que no sabías del Titanic.